¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar esta mañana en la casa del Señor? Él es nuestro buen Dios, amén. Él nos ha ayudado hasta aquí. Y creo que para nosotros es un gozo poder estar esta mañana compartiendo con todos. Y bueno, queremos seguir en nuestra serie según el Evangelio de Lucas. Y yo le invito a buscar ahí en su Biblia donde está. Vamos a estar en el capítulo 12, versículo del 35 al 40. Y vamos a, realmente era hasta el 45, pero lo que hice fue dividir en dos sermones. Del 35 al 48, disculpen, y lo traté de dividir en dos pasajes, en dos domingos, este y el próximo. Vamos a estar viendo todos estos versículos, pero hoy quiero enfocarme en el versículo 35 al 40, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Amén. También hay algunos paralelos como Mateo 24, del 36 al 44, y Mateo 25, del 1 al 13, que vamos a estar viendo en esta mañana para animarnos mientras el Señor nos va enseñando a través de su palabra. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, y yo quiero que ustedes sean honestos con ustedes mismos y la puedan responder. Y es la pregunta que vamos a estar viendo durante el mensaje en esta mañana. ¿Cómo debe vivir un discípulo que espera a su Señor? ¿Cómo debe vivir un discípulo que espera a su Señor? Antes de leer el pasaje, quiero compartir una ilustración con ustedes para llamarles a la reflexión a todos. Imagínate que estás en tu casa un sábado por la tarde y recibes una llamada. Estamos cerca, en cualquier momento llegamos a tu casa. Y resulta que es una persona importante para ti que viene de visita a tu casa de manera sorpresiva. ¿Qué sucede inmediatamente? ¿Usted ha tenido esa experiencia en su casa que le ha llegado una visita imprevista? Acá en Estados Unidos no se ve mucho eso, ¿no es verdad? Aquí hay que llamar bastante, hay que planificarse, pero por lo menos allá de donde uno viene, del país que uno viene, te cae en cualquier momento en la casa. Tienes que tener café y agua a cualquier hora, ¿no es verdad? Ustedes entienden lo que les estoy diciendo. ¿Qué sucede inmediatamente? De pronto todos en la casa comienzan a moverse. Uno recoge la sala, otro mira cómo está el baño, alguien pregunta, ¿quién dejó esto aquí? Los niños reciben instrucciones, recojan sus cosas, que ya viene la visita. Y entonces ocurre algo interesante. La casa no es la misma. Y la diferencia es que ahora sabemos que alguien va a llegar pronto. La certeza de que alguien viene cambia nuestra manera de actuar en el presente. Eso es una realidad. Pero imaginemos algo diferente. Sabemos que esa persona viene, pero no sabemos a qué hora. Puede llegar a las 2, puede llegar a las 5, puede llegar a las 8 de la mañana o de la tarde. Entonces tenemos dos posibilidades. Esperar hasta ver el automóvil entrando al estacionamiento para comenzar a prepararlo todo, o mantener la casa preparada porque sabemos que en cualquier momento puede llegar esa persona importante para nosotros. Hermanos y hermanas en Cristo que están aquí esta mañana, esa es precisamente la imagen que Jesús coloca delante de sus discípulos en estos versículos que vamos a estar viendo del capítulo 12. Jesús no les dice, descubran la hora en que voy a regresar. Jesús les dice, estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. El énfasis de Jesús no está en descubrir cuándo, escuchen esto, viene el Señor, sino en cómo debemos de vivir, porque sabemos que el Señor viene. Amén. ¿Están aquí esta mañana conmigo? Y aquí está la pregunta con la que quiero que entremos al texto esta mañana. Si Jesús regresara hoy, amada iglesia, ¿te encontraría preparado o preparada? Si Jesús regresaría ahora mismo, en este momento, ¿te encontraría o me encontraría preparado o preparada en nuestra vida para recibir al Señor? Porque podemos conocer mucho acerca de la segunda venida. Es un tema que a todos nos gusta, es un tema bíblico, ¿no es verdad? Y sin embargo, vivir como si Cristo nunca fuera a regresar. El conocimiento no es suficiente. Una vez se conoce y sabe de esas profecías y sabe de que el Señor va a venir. Pero eso muchas veces, hermano, no está afectando nuestra vida, de cómo estamos viviendo ahora el presente para ese día hermoso de regreso del Señor. Podemos discutir sobre señales, podemos hablar de Mateo 24, que habla de los últimos tiempos, podemos hablar de Apocalipsis, que es un libro muy interesante, ¿no es verdad? Y que habla mucho del tema sobre el futuro de la iglesia,
Podemos preguntarnos qué acontecimientos faltan, pero vemos que Jesús dirige nuestra atención hacia algo mucho más personal. ¿Cómo estás viviendo mientras me esperas? ¿Cómo, iglesia, estamos viviendo mientras esperamos al Señor? Creo que esa es la idea central del texto que vamos a estar leyendo ahora en unos segundos. No sabemos cuándo Cristo regresará, pero sabemos que regresará. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Amén. ¿Usted sabe el día y la hora? Eso no, yo no lo sé. Pero si estamos de acuerdo en algo y todos tenemos algo en común como cristianos, es que sabemos que el Señor de la casa va a regresar. ¿No es verdad? Por eso esto debe llevarnos a vivir siempre preparados. Vamos a leer ahí en Lucas, si puede ponerse de pie conmigo, en el capítulo 12, versículos del 35 al 40. Para reverenciar la palabra de Dios podemos ponernos de pie. Dice la palabra en Lucas: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dice: dichoso aquellos siervos a quien el Señor al venir halle velando. En verdad les digo, dice ahí el Señor, que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, o los hay así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tú la bendigas, que tú nos hables, Espíritu Santo, que tú nos des luz, entendimiento en nuestra mente, para no solamente recibir información, sino que este conocimiento de tu palabra nos ayude y nos transforme en nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy veremos tres palabras, escuchen, tres palabras que deben caracterizar al discípulo que espera a su Señor. Primero, preparado. Segundo, esperando. Y tercero, vigilante. Vigilante. Mira cómo dice el versículo 35, nos exhorta a vivir preparados. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas como apagadas. No, encendidas. Dice la palabra del Señor, amén. Estén siempre preparados. Literalmente, aquí lo que se refiere a la palabra es estar ceñidos sus lomos. Estén ceñidos sus lomos. En el contexto cultural judío, las personas usaban túnicas largas, quiere decir vestimentas largas. Ahora imagínense que un atleta esté usando una túnica, una ropa larga y que tenga que correr y le toque el momento de correr. ¿Qué pasa con ese atleta? No va a poder ser efectivo en la carrera, no va a poder estar preparado de esa manera, ¿no es verdad? En el contexto judío, las túnicas que se usaban, tanto hombres como mujeres, eran túnicas largas. Y la idea aquí se refiere a recoger esa túnica larga y amarrarla con un cinturón, con una cinta o ajustarla a la cintura, de forma que la persona pudiera estar preparada para poder hacer las actividades, poder servir y hacer lo que le toca hacer en el día, en el momento. Una persona que se ataba la túnica era una persona que estaba preparada para trabajar en el contexto. Y esto conecta mucho en el Antiguo Testamento, esta idea con Éxodo, al que le gusta buscar en su Biblia. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Amén. Éxodo capítulo 12, versículo 11, cuando me gusta mucho cuando el pueblo de Dios les da el mensaje que tenían que comer la Pascua, tenían que poner la sangre del cordero en los marcos de las puertas, porque esa noche en Egipto el Señor iba a venir todo primogénito de Egipto. Y cuando el Señor pasara, todos ellos tenían que estar comiendo la Pascua, comiendo el cordero en familia, con esa sangre en la puerta que representaba a Cristo, para que cuando el ángel de la muerte pasara, él no entrara a la casa de esa familia. Y esto es importante entenderlo, porque ellos tenían que comer aquella Pascua, comer aquel cordero junto, alistado. Tenían que tener sus sandalias listas, tenían que tener la ropa lista, todo listo, porque en cualquier momento
Era el momento de la partida de salir y no había tiempo que perder. La verdad que el Señor nos está dando, amada iglesia, en estos versículos es: el discípulo preparado no espera ver señales para comenzar a obedecer. El discípulo preparado vive obedeciendo porque su Señor puede venir en cualquier momento. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor puede venir en cualquier momento? Amén. También usa la ilustración de lámparas encendidas. Esto es una imagen de vigilancia, de atención, de preparación. Si usted puede ir a Mateos 25, del 1 al 13, vemos una parábola que el Señor usa para enseñar una verdad espiritual. Dice que ¿cuántas vírgenes habían en esta parábola? 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 de ellas eran sensatas y 5 fueron insensatas. El Señor está mostrando una comparación para dar una verdad espiritual. 5 de ellas estuvieron preparadas con sus lámparas encendidas, esperando a que el novio regresara. Y 5 de ellas fueron insensatas porque no se habían preparado. Sus lámparas estaban sin aceite. Y cuando llegó el momento y los sorprendió que el novio llegaba, empezaron a anunciar. Ellas empezaron a tratar de prepararse en ese momento, pero ya era tarde. Sabemos que las que se fueron, ¿quiénes fueron? Aquellas que fueron sensatas, aquellas que estaban preparadas. La idea, hermano, que el Señor le está dando aquí a sus discípulos es una idea de vigilancia, de estar vigilando, de estar atentos y de estar preparados espiritualmente hablando. Ninguna de ellas sabía la hora a la cual iba a venir el novio. Ninguna de esas 10 vírgenes sabía la hora. La diferencia fue, unas estaban preparadas y otras no lo estaban. Ahora, ¿cómo esto aplica a nuestras vidas? Porque ya entendimos hasta aquí, ok, Víctor, ahora ¿cómo esto, pastor, aplica a nuestras vidas? Bueno, si Cristo regresara hoy, de nuevo la pregunta es, ¿me encontraría viviendo como alguien que realmente espera su regreso? Sabemos que Cristo va a regresar. Eso no cabe duda. Lo que la palabra dice, así se va a cumplir. Amén. Pero el problema no está si Cristo regresa o no. El problema está en cómo está mi vida realmente. ¿Estoy yo preparado? Estamos en la primera palabra que estamos viendo esta mañana. ¿Estoy preparado? ¿Estoy como aquellas 5 vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite e encendidas, velando, esperando para no ser sorprendidas por el regreso del novio? ¿O estoy distraído? ¿O estoy con una vida desarreglada y no preparada? Podemos ver, hay algunas preguntas para reflexionar si estamos preparados o no para ese hermoso día de regreso a nuestro Señor, el cual no sabemos la hora. ¿Hay algo que estoy tolerando, que necesito confesar y abandonar? ¿Hay algún pecado en mi vida que he pasado por alto? Que sé que hay algo en mi vida que está mal, pero no lo estoy confesando al Señor, le estoy dando largo. Sobre el tema del perdón, ¿hay alguien a quien me niego a perdonar o con quien debo buscar reconciliación antes que Cristo vuelva? Estos son temas serios, hermano. Estas son formas en las cuales nosotros podemos tener nuestra vida preparada para ese glorioso regreso que es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Sobre el matrimonio para los que están casados, ¿estoy amando y sirviendo a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa, como Cristo demanda realmente en la Biblia? ¿Cómo estoy tratando a mi cónyuge? ¿Cómo estoy tratando a la persona a la cual Cristo me dice, ama a tu esposa así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Cómo están las esposas tratando a sus esposos? ¿Estás respetando a tu esposo? ¿Estás haciendo trabajo en equipo con él? ¿Estás haciendo esa ayuda idónea que la palabra te manda hacer? Sobre la familia, ¿estoy discipulando y cuidando espiritualmente a los que Dios puso bajo mi responsabilidad en mi hogar? Yo no sé el hogar de otro. El hogar de otro es su responsabilidad, pero mi hogar es mi responsabilidad. ¿Estoy yo al día? ¿Estoy yo preparado para que si el Señor llega yo estoy haciendo lo que Él me ha mandado hacer con mi familia? Iglesia, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Estoy caminando realmente con Cristo o solamente estoy manteniendo una apariencia cristiana de vez en cuando me acuerdo del Señor, si es que me acuerdo en algún momento? Como el Señor le llamaba a los fariseos, los puros religiosos, que todo era apariencia, falsedad, hipocresía. Eran ese tipo de personas que es el loa, el marketing. Yo soy cristiano, no es verdad, pero no viven realmente una vida sometida al Señor. Recuerde, estamos respondiendo a la pregunta, ¿me encontraría si Cristo regresara hoy?
me encontraría viviendo como alguien que realmente espera su regreso. En cuanto al servicio, estoy usando para el reino el tiempo, los dones y las oportunidades que Dios me ha dado. Estoy yo interesado en, como parte que soy del cuerpo de Cristo, buscar, aprender y entender los dones que Dios me ha recibido, que me ha dado, que no son míos, porque no son míos, somos los dio Dios. Y es para Él, y es para bendecir al hermano y la hermana que está a mi lado. ¿Estoy usando para el reino el tiempo, los dones y las oportunidades que Dios me ha dado, o me estoy negando a ser de bendición dentro del cuerpo de Cristo para mi hermano, mi hermana? En cuanto a la misión que todos como iglesia tenemos, ¿estoy viviendo preocupado solamente por esta vida, como estaba aquel hombre rico de la historia anterior, o como estaba aquel joven preocupado por la herencia terrenal, o también por las personas que necesitan escuchar el evangelio? ¿Estoy viviendo preocupado solamente por esta vida? También por las cosas que Dios se preocupa, por las personas que necesitan escuchar el mensaje de la esperanza viva que es Cristo Jesús. No hay otra esperanza fuera de Cristo. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Son algunas preguntas para reflexionar, hermano. Si Dios está tocando tu corazón en esta hora con alguna de estas preguntas, si has podido ver que alguna de estas preguntas ha tocado algún área en tu vida, no es para que Dios no viene a destruir a nadie. Dios lo que quiere es ayudarnos y no nos quiere dejar igual. Él quiere ayudarnos a estar preparados porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Amén, Cristo viene pronto. Y Cristo viene por su iglesia, por una iglesia sin mancha, ataviada, preparada para recibir a ¿quién? A su esposo. No hay tiempo que perder. Amén, no hay tiempo que perder. El mundo a veces enseña que hay mucho tiempo. No, los días están contados. Amén. Y el día de nuestro rescate, el día que Cristo complete nuestra libertad, nuestra redención, está más cerca hoy, dice la palabra, que cuando creímos hace un tiempo atrás. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Dice el versículo 36, y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Ahora, en el contexto judío, es importante entender esto del primer siglo. Las celebraciones de bodas podían prolongarse a la hora de terminar, no siempre era predecible. Quiere decir, podía ser una boda prolongada. Aquí normalmente uno se planifica una boda, no sé si usted estaba en una boda aquí, o tal vez en su país es así, y uno dice, bueno, hay que ajustarse a este tiempo, porque alquilamos el local y nos dieron el local hasta esta hora, esto fue lo que dieron, cuando se acaba esta hora, hay que irse, ¿no es verdad? Pero en el contexto judío no. En el contexto judío la fiesta empezaba de la boda, ¿no es verdad? Y no se sabía para cuándo aquello iba a terminar. Quiere decir, no había un tiempo fijo. Y esa es la idea que el Señor está usando en esta ilustración de la boda. No funciona como nuestros horarios modernos, donde una invitación dice exactamente cuándo comienza y cuándo termina la boda. Y la palabra clave aquí es esperar, esperar. Los siervos no conocen la hora, es lo que Jesús está tratando de enseñar, pero conocen una verdad: su Señor va a regresar. Su Señor va a regresar. Mira cómo dice Juan 14:3, porque a veces yo creo que la iglesia ha perdido ese enfoque, ¿no es verdad? Y yo creo que a veces nos hemos olvidado de que la venida de Cristo está más cerca hoy de nuevo que cuando creímos hace un tiempo atrás. Y no solamente es que va a regresar, no es que hay que estar listo para cuando Él regresa. Aquí es donde está el punto, hay que estar listo, hay que estar preparado. Y eso es importante. Fíjate si es importante que cuando Cristo está enseñando, más tarde Pedro hace una pregunta: Señor, ¿esta parábola tú la estás diciendo a toda la multitud que hay aquí? ¿O esto es para nosotros, para los discípulos, tus seguidores? Bueno, realmente Cristo estaba tratando de preparar a sus discípulos, creo yo, sus seguidores. ¿Sabes por qué? Porque habían algunos ahí que no estaban preparados. Había muchos dentro del grupo que estaban siguiendo, pero no estaban preparados. Y cuando llegó un momento, se quedaron. ¿Se acuerdan de Judas? Judas Iscariote. Seguimos recordando el testimonio de Judas. Judas fue un discípulo que no había entendido, que no estaba preparado. Juan 14:13, que dice sobre el tema de venir, de nuevo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor en Juan 14:13, hablando con sus discípulos ante su partida: vendré otra vez. Vendré otra vez. Yo no solo me voy, yo voy a volver. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús está ascendiendo al cielo, después de su muerte y resurrección, está ascendiendo y están algunos discípulos con Él. ¿Y qué es lo que le dicen a aquellos hombres con vestiduras blancas?
¿Por qué miran ustedes al cielo? A este que sea, porque este mismo Jesús que se está yendo, Él vendrá de nuevo por ustedes. Amén. No solamente se fue, sino que Él volverá. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo que dice la palabra, descenderá con poder y gloria. Él mismo va a volver por su iglesia. Y de hecho esta palabra tenía que traer ánimo a la iglesia en Tesalonicenses, donde muchos habían escuchado falsas enseñanzas de que ya Cristo había venido. Y no entendía que el Señor aún no había venido en su segunda venida. Y muchos dejaron de trabajar y muchos dejaron de estar preparados y de estar haciendo lo que tenían que hacer. Y Pablo tiene que animar y Pablo tiene que exhortarle, todavía no, pero sí tienen que estar preparados. Tienen que estar alerta, tienen que estar velando. Apocalipsis 22:20, disculpen, los últimos versículos, el último capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis, el libro de revelación, no es verdad, de profecía. ¿Qué dice el Señor y cómo termina? Dando aquella revelación a su siervo Juan. ¿Qué dijo? Sí, vengo pronto, fue lo que dijo el Señor. Esa fue la motivación, ese fue el aliento, esa fue la esperanza que Cristo le dio a Juan, a su siervo que estaba en medio de una isla, en prisión, una isla llamada Patmos, sufriendo por el Evangelio y por la verdad de Jesucristo. Él pagó el precio. Y ahí en medio de todo aquello, Cristo le dio aquella revelación que ya nosotros la tenemos registrada en la palabra, que es el libro Apocalipsis, y vemos que Cristo le da una esperanza a su siervo. Le dice, lo mismo que él le dijo anteriormente cuando tuvo la última cena. Dice, yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis un día conmigo. Y para que estemos con él un día, Él va a venir por nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Sí, vengo pronto. Podemos decir, hermano, con toda confianza como iglesia, Jesús vino para morir en la cruz. Amén. Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, Jesús ascendió y Jesús también va a regresar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Tenemos que recordar esta verdad, hermano. A veces estamos tan enfocados en el mundo, a veces estamos tan enfocados en los quehaceres de esta vida que se nos olvida esta realidad, esta verdad de que el Señor volverá, regresará pronto por su iglesia. Y esto tiene que cambiar nuestro estilo de vida ahora. Esto tiene que impactar cómo vivimos el ahora, antes que Cristo vuelva por su iglesia. Me gusta como dice el versículo 37, podemos seguir ahí en la Biblia. Dice la palabra, dice el Señor, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Aquí tenemos que detenernos un momento, dice la palabra, dichoso, de nuevo, bienaventurado, altamente felices, bendecido, una posición de bendición desde la perspectiva de Dios. Son aquellos siervos que están velando, que están esperando a su Señor, que están alerta, despiertos espiritualmente en su comunión con Dios, arreglando todas las cosas en su vida que Dios está interesado que arreglen, para mostrar que tienen un Señor en su vida al cual siguen con todo. Normalmente cuando pensamos en el contexto, un siervo, que la palabra quiere decir doulos, quiere decir esclavo, un siervo es el que debe servir a ¿quién? Al Señor. Pero aquí en este caso es el Señor el que sirve a los siervos. ¿No es tremendo esto, hermano? Y esto me recuerda a Lucas 22:27, más tarde, como dice el Señor, yo estoy entre ustedes como ¿qué? Como el que sirve. Ahí vemos el ejemplo que Jesucristo nos está dando a todos nosotros. Yo estoy entre ustedes, le dice a sus discípulos, como el que sirve. Así que si alguno quiere ser grande, si alguno quiere ser el primero, sea el siervo ¿de qué? De todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque ejemplo yo les he dado a todos ustedes. Cuando vamos a Juan 13, del 1 al 15, cuando vemos que Jesús está celebrando, constituyendo la última cena, teniendo la última Pascua con sus discípulos, vemos que Jesús, ¿qué hace? Se levanta de la mesa, dice que se ciñe, ¿no es verdad? La toalla, dice que empieza ¿qué? A lavarle los pies a sus discípulos. Una muestra grande de amor, mostrado por ¿dónde? Por medio del servicio del Señor a sus siervos. Y le está dando ejemplo. Y creo, y si ustedes se acuerdan de que Pedro no entendía esto y Pedro dijo, Señor, tú no puedes hacer esto conmigo porque esto no es algo normal. ¿Cómo el Señor de la casa va a servir al siervo? Nosotros somos los que... No, el Señor le dijo, Pedro, tú no entiendes esto, pero después vas a entender, pero si tú no participas en esto no puedes estar conmigo. Y dice Pedro, no, los pies no, lávame completo.
¿Sabe? Pedro lo mismo se quedaba ahí, que de pronto se mandaba. No, completo, Señor, ¿cómo que no? Muchacho, yo quiero estar contigo. Yo quiero seguirte a ti. ¿Dónde más voy a ir? Amén. Vemos que Jesús lava los pies de los discípulos, dándonos ejemplo a nosotros como discípulos, que también debemos de servirnos los unos a los otros. Esa es la manera de mostrar el amor de Cristo los unos a los otros. Ni aún el mismo Cristo vino para ser servido, sino para servir a quién, a los demás, dando su vida en rescate por todos. Y yo creo que eso es importante, como bien lo dice ahí Marcos 10:45, que Él, el Señor Jesús, no hay otro, Él dio su vida en rescate por todos nosotros y por todos cuantos conocemos y creerán un día en el Señor. El Señor que esperamos, amada iglesia, es el mismo Señor que primero nos sirvió entregando su vida por cada uno de nosotros. La esperanza cristiana, la esperanza de la iglesia de Cristo descansa en Cristo, el siervo perfecto que es Él y el Salvador perfecto que es Jesucristo. Nuestra esperanza no puede descansar en nosotros. Nosotros fallamos. El que nunca falla, ¿quién es? Es Cristo. Dice el Señor que un día nos sentaremos a la mesa ¿con quién? Con Él. Un día glorioso. Él nos ha dado una promesa que nosotros, sus siervos y siervas, sus seguidores, nos sentaremos a la mesa con Él. Un día recibiremos recompensas de Él. Él nos irá a servir, así como Él vino y sirvió, también Él nos esperará para servirnos ese día, cuando estemos con Él para siempre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Me gusta el versículo 38, como sigue. Dice, y ya sea que venga en la segunda vigilia, aún en la tercera, y los hay así, dichosos son aquellos siervos. Y creo que aquí no hay que dedicar mucho debate con el tema de las vigilias en el contexto judío, el contexto romano. ¿Aquí alguna vez ha tenido alguna vigilia? ¿Algún tiempo vigilia en el país donde viene? ¿No es verdad? Tal vez aquí mismo en tu casa, con tu familia, has hecho una vigilia de búsqueda del Señor. ¿Qué haces? Te quedas hasta tarde en la noche y hay diferentes horarios que dividen las vigilias de la noche. Pero el punto no es gastar mucha energía en entender lo de las vigilias. El punto principal es la espera puede prolongarse. La espera puede prolongarse. No sabemos el día ni sabemos la hora. Sí sabemos que va a volver, pero no sabemos. Por eso sabemos que la espera es difícil. Yo creo que ahí es donde muchas veces los cristianos nos desesperamos. ¿No es verdad? ¿A quién le gusta aquí esperar? Nosotros somos muy buenos esperando, ¿no es verdad? Vivimos en un país donde hay comida rápida, una cultura donde todo se llama tipo microwave, ¿no es verdad? Tiraste ahí, dale, le pusiste un minuto, ya está la comidita ya, instantánea, ¿no es verdad? Porque el sistema en el que vivimos es así, tienen que haber muchas cosas rápidas, hay poco tiempo, todo está ya cronometrado. Pero tenemos que entender, hermano, que el Señor nos llama a la perseverancia, nos llama a la fidelidad. Y esa fidelidad, amada iglesia, no consiste solamente en comenzar preparado, sino en permanecer preparado. Ahí es donde muchas veces muchos que han hecho han terminado desviándose. Ahí es donde muchos que han hecho se han decepcionado. Ustedes se acuerdan en la carta de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, y Pedro estaba recibiendo esta enseñanza aquí. ¿Cuáles son las palabras de Pedro cuando habían algunos burladores burlándose, ¿no es verdad?, sobre la segunda venida de Cristo? Mira, ¿ya cuánto hace que tú me dijiste eso? Y mira, ¿dónde está tu Señor? ¿No es verdad? Habían unos burladores por ahí en el contexto de la iglesia dispersada. ¿Y cuál es el ánimo que Pedro le da por medio de esa carta a la iglesia? Le dice, oye, Dios no se ha olvidado, Él no retarda su promesa. Él no se ha olvidado, Él cumple sus promesas. Ahora, el Señor lo que es paciente, buscando que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y sean qué? Sean salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la paciencia de Cristo? Amén. Amén. Si no fuera por su paciencia, muchos de nosotros ya ni estuviéramos aquí. Gloria a Dios por la paciencia. Nosotros también, mientras esperamos el glorioso regreso de Cristo, tenemos que ser pacientes, hermano. Tenemos que ser perseverantes. Y eso, hermano, es fidelidad. Yo una vez le pregunté a un amigo de la fe, a un pastor, hermano, ¿cuál es el secreto de la vida cristiana? ¿Qué es lo más importante? Y aquel hermano me dijo, bueno, a mí una vez alguien más anciano, que lleva más años que yo en la vida cristiana, me dijo algo. Aquí lo más importante en la vida cristiana es permanecer fiel hasta el último día. Y eso, hermano, cuesta. Eso no es fácil. Eso lleva paciencia, eso lleva fidelidad,
eso lleva perseverancia, eso lleva estar preparados cada día. Amén. Aquí es donde está el reto. Me gusta cómo sigue el versículo del 39 al 40, dice, ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Vendrá a la hora. ¿Cuánto les gustaría aquí saber la hora? De hecho, hay muchas especulaciones por ahí, ¿no es verdad? Por allá se levantó un grupo en el 1900, no me acuerdo, yo tengo la fecha, 1800, 1900 algo, diciendo, ya vino Cristo ya. La venida de Cristo vino, todo el mundo empezó a vender las cosas, todo el mundo creyó esa mentira porque no estudian la palabra. Entonces se mandó todo el mundo, se quedaron sin nada, Cristo no vino, los engañaron, los estafaron y lamentablemente, ¿no es verdad? Me acuerdo cuando los discípulos, ¿qué dijeron los discípulos en Hechos capítulo 1? Señor, dinos la hora. Y dice, no le toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que solamente el Padre tiene. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos donde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te he dado una misión, te he dado algo que tienes que hacer, esa es la forma en la que vas a estar preparado en tanto yo vengo. Esto sí es en lo que te tienes que enfocar. Ahora hay algo importante y es que Jesús aquí cambia de usar la ilustración, no es verdad, usa dos ilustraciones, la lámpara encendida y usa también el tema de la boda, pero ahora habla de una ilustración del ladrón. Y esto es importante, cualquiera viene ahora a este pasaje y empieza a decir que Cristo se está llamando a sí mismo como ladrón, porque ¿a quién representa el Señor de la casa? ¿Quién es ese Señor de la casa? Eso está hablando de Cristo. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces Cristo aquí no se está comparando con el carácter de un ladrón. Entonces eso es importante entenderlo, sino que Él está usando esta ilustración como algo inesperado en la llegada de esa persona. Recuerde, si tú sabes a qué hora va a venir un ladrón a robar tu casa, ¿tú crees que te va a robar? Eso es ilógico, ¿no es verdad? Porque vamos a estar súper asegurados, vamos a estar preparados. Qué bueno si estuviéramos así, si supiéramos, ¿no es verdad? Que ya Cristo ya, y viviéramos una vida así bien preparada, esperando la venida de nuestro Señor. Pero como no sabemos la hora ni el día, muchas veces que hacen algunos, que eso lo vamos a ver el próximo domingo, a veces empiezan ¿qué? A descuidarse en su vida, a descuidarse en su santidad, a descuidarse en su pureza. Aquí lo que Cristo está enfocando es lo inesperado de la llegada de ese Señor. Como en Mateo 24:36, de aquel día y la hora dice, nadie sabe. Y dice el versículo 42 de Mateo 24, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Ustedes se acuerdan de la historia, y Mateo 24 usa la historia de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? La historia de Noé, ¿alguien la ha leído aquí? Amén. Ustedes se acuerdan que Dios le dijo a Noé, mira, tienes que construir un arca así, he visto la maldad en la tierra, la maldad se ha multiplicado, y el Señor realmente en su corazón se arrepintió, hasta llegó a arrepentirse de haber creado el ser humano, ¿verdad? Pero hubo un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, fue Noé, porque era un varón justo, una persona que es temerosa de Dios, y él y toda su familia se enfocaron ¿en qué? En construir el arca. Dios le dio las medidas, Dios le dio todos los detalles. Y Noé estuvo yo creo como 120 años, ayúdenme ahí. 120 años construyendo. Ahora, Noé no sabía, Dios le dijo, mira, voy a traer un diluvio sobre la tierra. Va a venir juicio sobre la tierra. No es verdad, yo voy a destruir la maldad sobre la tierra. Yo quiero que tú te encargues de esto. Dios no le dijo que iba a venir dentro de 120 años ni nada por el estilo. Dios solamente le dio la advertencia y le dio lo que tenía que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Noé? Trabajar, enfocarse en lo que Dios le mandó a hacer, ¿no es verdad? Poner en práctica. ¿Qué fue lo que hizo el resto de las personas en el mundo? No les importó. No había una fecha, nunca había caído agua sobre la tierra, lo que salía era un vapor. ¿Están aquí conmigo? Ellos pensaban, esto va a ser igual, esto es un cuento. Noé proclamó, pregonero de justicia, y nadie creía. Bueno, llegó la hora que ni Noé sabía, ni tampoco los que estaban afuera sabían. Y dice que Dios, ¿qué hizo? Cerró la puerta. Dice, como en los tiempos de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, emborrachándose, viviendo la vida, sin temor de Dios en sus corazones, sin arrepentimiento. Dice, hasta el día que llegó, ¿qué? El diluvio. Y ahí ya que no hubo tiempo para nadie. Esta es la idea, hermano. Es una llegada inesperada. No sabemos el día ni la hora. Y cuando Cristo vuelva, déjeme decirle, va a haber salvación, pero también va a haber juicio sobre la tierra. Eso es importante, las dos partes van unidas. Por eso, velen porque no saben en qué día viene su Señor. La idea de nuevo es estar preparados.
Como dice Lucas 12:40, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. A la hora que no esperan. ¿Sabemos quién viene? ¿Quién viene? Cristo. ¿Sabemos que viene? Ciertamente lo sabemos. No sabemos cuándo. ¿Qué nos está dando eso ahí? Inesperadamente. No sabemos la hora ni el día. Amén. Y eso es importante. Y aquí está el key de esta enseñanza, hermano. La profecía bíblica no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad. Hay algunos que lo único que están es curiosos cuando hablan de profecía. Ahí tratando de indagar matemáticas, 2 más 2 es 4, 5. Entonces tratan de hacer la matemática para saber el día y la hora. Hermano, la profecía bíblica nunca fue dada para satisfacer nuestra curiosidad. Fue dada para transformar nuestra conducta. No necesitamos conocer la fecha de cuándo Cristo viene. Lo que necesitamos es tener una conducta, un estilo de vida, como habla la palabra en Mateo del 5 al 7. Capítulo del 5 al 7, donde Cristo da la ética y los valores morales de un representante del reino de los cielos. Eso es lo que cuenta delante de los ojos de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en tanto ese Señor nuestro, al cual llamamos Cristo, viene? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo en pecado o estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo en obediencia o estamos viviendo en rebeldía contra Dios? ¿Estamos dando fruto de arrepentimiento? De que realmente hemos girado 180 grados de la dirección hacia donde íbamos, alejándonos de Dios, y estamos acercándonos a Dios cada día más, o nos estamos alejando. ¿Cómo, hermano, estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo está nuestro estilo de vida? Algunos a veces ni se preocupa, algunos dicen, esto a Cristo no le importa, esto no se sabe ni cuándo viene el Señor. Un poquito más de pecado. Un poquito más de esto, un poquito más de aquello, un poquito más de esas adiciones en secreto. Eso no tiene problema. Todavía nadie sabe el día ni la hora. Bueno, hermano, en cualquier momento dice como los días Noé, que no sabían y llegó el diluvio y se quedaron en esa. Y como discípulos de Cristo, si alguien tiene que estar preparado, son los discípulos de Cristo para ese día y esa hora que no sabemos. Amén. Y recuerden que dimos este pasaje en 2 partes. Vamos a ver la siguiente parte, que está un poquito fuerte el próximo domingo. Hermanos, necesitamos realmente estar preparados. Yo quiero dejarles en esta mañana 3 palabras a todos los que están aquí que puedan llevarse con ustedes. Primero, preparados. Segundo, estemos esperando. Tercero, estemos vigilando espiritualmente nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Y de nuevo les dejo una pregunta para reflexionar. Si Cristo regresara hoy, ¿me encontraría preparado? Si Cristo regresara hoy, ¿usted se siente que usted está preparado o preparada? Yo quiero invitarte donde está que puedas inclinar tu rostro. Amén. Y que puedas mirar en tu corazón en esta hora. Tal vez hay cosas que no has arreglado todavía en tu matrimonio. Tal vez hay cosas que no has arreglado todavía en tus hábitos, en tu vida. Tal vez hay cosas ahí que no has arreglado todavía con un hermano, con una hermana en Cristo, con un vecino, con un familiar. Tal vez hay cosas ahí que aún no has arreglado. Yo te invito en esta hora, yo te imploro que ores al Señor, que clames a Él, le pidas fuerza y te pongas a cuenta con el Señor. Que recuerdes lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, en Él hay suficiente gracia. Tal vez en esta hora hay alguien aquí esta mañana que aún no ha entregado su corazón a Cristo, reconociéndolo a Él solamente como Señor y Salvador. Yo te invito en esta mañana a que te pongas a cuentas con Dios. No hay otra manera de estar preparado que no sea estando en Cristo. En Él eres el único, estando en Él es la única forma de poder estar preparado. Si esta mañana hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y usted quiere levantar su mano y donde está vamos a orar por usted. Y podemos guiarle en esta jornada de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícela en esta hora, Padre. Señor, pedimos que tú mires en nuestro corazón, Señor, que tú nos examines, que tú nos ayudes, Señor. Señor, pedimos perdón si en esta hora, Señor, te hemos fallado en algo que hemos ignorado, que no hemos tratado de arreglar. Pedimos que tú nos perdones y descansamos en la gracia que tú nos das en Cristo. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Señor, ayúdanos a estar despiertos. Ayúdanos a estar preparados, a estar vigilantes, a estar atentos, a no estar como anda el mundo allá afuera, dormidos espiritualmente,
ignorando acerca de ti, de tu palabra y de tu venida, Señor. Ayúdanos, Dios mío, como iglesia, a no andar mezclada con el mundo, sino apartarnos, Señor, y mantenernos puros, Señor. Andar en santidad, apartados para ti, Señor, porque tu venida está cerca, mi Rey. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Nos ponemos en tus manos y pido tu bendición para cada uno de los presentes en esta mañana. Que tú nos lleves en bien y que tú bendigas esta próxima semana que empieza de trabajo, Señor. Que tú nos ayudes a vivir preparados ahí en el trabajo, vigilantes contra el pecado, contra las invitaciones y las tentaciones que tenemos en cada lugar donde nos movemos. Ayúdanos a estar vigilantes, a estar atentos, Señor. Andar en tus cosas y no en las cosas que no te agradan. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. No hay fuerza en nosotros mismos para hacer esto. Por eso clamamos a ti, Padre de toda misericordia, para que tú nos ayudes, para que tú te glorifiques en nuestras debilidades, que son muchas. Oh, Padre, llena nuestra lámpara de aceite, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga más, iglesia. Estamos despedidos.